Bueno. Estamos aquí, vamos a presentar una columna que es muy querida aquí por Mordisquito, una columna de los clásicos de todos los lunes. Vamos a la columna internacional de nuestro compañero Hernán Heredia Carrizo. Vamos, ¿a qué lugar nos llevarás, Hernán? Bueno. Nos vamos a trasladar a la región de Medio Oriente. ¿Te parece que dejamos un ratito, unos segunditos de música? Sí, a ver, escucha. Qué lindo. Muy linda música. Muchas gracias, compañero, por este acompañamiento tan grato. Bueno, y les quiero comentar una situación que ha ocurrido el día de hoy, lunes. ¿Sí? Israel justificó los ataques diciendo que iban dirigidos contra combatientes aliados del movimiento de resistencia islámica de el Líbano, más precisamente Hezbollah. ¿Sí? Bueno, lo que ha ocurrido este lunes, ha habido un bombardeo en la zona sur, ¿sí? Más precisamente el país sirio, ¿sí? El ejército de Israel llevó a cabo nuevas agresiones a Siria al atacar con artillería este lunes, ¿sí? En el día de la fecha, el país árabe fronterizo con los ocupados Altos del Golán. Poco después del ataque, las fuerzas de defensa de Israel arrojaron panfletos amenazadoras en la zona, advirtiendo a los soldados sirios que dejarán de cooperar con Hezbollah. Aclaramos a la audiencia de que las fuerzas de defensa israelíes es el nombre que tienen para hablar del ejército israelí. Es una fuerza de defensa igual que Japón. Japón también tiene unos datos que no es el ejército japonés, sino la fuerza de defensa japonés. Y el Hezbollah, además, todo el mundo es una organización terrorista en el Líbano, es una organización social muy fuerte. Tiene un labor comunitario. ¿Cómo te lo puedo decir? Sí, tiene un anclaje muy amplio. Muy amplio, pero su base es lo religioso. ¿Cómo te lo puedo decir? Sería como un movimiento Evita el Hezbollah. Claro. Muy bien y muy bueno por las aclaraciones, así la audiencia también va entendiendo un poco de qué se trata esto que les estoy comentando. Poco después del ataque que sucedió hoy lunes, hace ya algunas horas, las fuerzas de defensa de Israel arrojaron panfletos amenazadores en la zona, advirtiendo a los soldados sirios que dejarán de cooperar con Hezbollah. Las fuerzas israelíes han atacado con artillería pesada la localidad de Talat Quars al-Nafi, en la provincia de Al-Quneitra, según ha informado este martes la agencia oficial siria de noticias SANA, y ha agregado que el incidente ha tenido lugar en la madrugada de este lunes. De acuerdo a las informaciones de las propias Fuerzas Armadas de Israel, en total se dispararon 12 proyectiles desde las zonas ocupadas por Israel contra objetivos en Al-Quneitra, que confirman daños materiales, pero por suerte no han reportado daños humanos. Les recordamos a la audiencia, ¿sí?, que Al-Quneitra es una de las 14 provincias que conforman a la organización política y administrativa del país sirio, ¿sí? Y es una de las zonas que ahora están en conflicto bélico, y ya desde hace varios años. Israel justificó los ataques diciendo que iban dirigidos contra combatientes aliados del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, en Al-Quneitra, y recordó que ya había atacado objetivos en esa zona el pasado martes, desde el estallido del conflicto en Siria en el año 2011. Apoyado desde el exterior, Israel ataca con frecuencia objetivos o civiles en el territorio sirio, usando el espacio aéreo del Líbano, los Altos del Golán, que están ocupados.
Golán es la zona límite entre el norte de Israel y el sur de Siria. Exactamente. Que ahí donde siempre tiran de esa parte porque es una zona serrana, montañosa, en la parte del Golán donde Israel siempre tira hacia Siria, hacia Líbano los misiles. Claro, toda su artillería. Damasco denuncia que estas agresiones constituyen una clara violación del derecho internacional y la soberanía nacional de Siria y dice que están dirigidas a reforzar a los grupos terroristas y socavar los esfuerzos del gobierno sirio para combatir el terrorismo. El ejecutará adecuadamente y a su debido tiempo a los ataques israelíes. Los ataques se lanzaron desde el territorio sirio en los altos del Golán, ocupado y anexionado por Israel, y desde el espacio aéreo del Líbano. A su vez, el ejército israelí no comentó los informes sobre los ataques aéreos a las posiciones en la región de Homs y Al-Quneitra en Siria. El servicio de prensa de las fuerzas de Israel a Sputnik, que Sputnik es una cadena de noticias. Bien. Sí, sí. Fuerzas... Es como la Fox News, la CNN, la RT es como la CNN y en Rusia la Sputnik. Exactamente. Claro, sí. Israelíes, en este caso, como les estaba comentando, ¿sí? Han atacado a esta localidad donde están posicionados combates de la región siria para liberar justamente esta región, la región del Golán, sin que se reportaran víctimas, por suerte. Esto lo ha indicado el organismo con sede en Londres, ¿sí? Y es una información de la agencia Telam que es bueno aclarar. El ejército israelí bombardeó, ¿sí? Este lunes entonces una posición de un grupo pro-iraní en el sur de Siria, cerca de los ocupados por sus propias fuerzas, que en este caso, este tipo ha informado las fuerzas terrestres israelíes bombardearon una localidad en las afueras de Al-Quneitra, donde están posicionados combatientes de la resistencia siria para liberar el Golán sin que se reportaran víctimas, indicó la entidad de acuerdo con un reporte de la AFP. La AFP es la Agence de France Presse. Sería como una agencia de noticias. Exactamente, es una agencia de noticias francesa que, bueno, Francia en este caso tiene mucha vinculación con el mundo árabe y por eso que nos llega a nosotros la información. Y finalmente comentarles que los Altos del Golán es una región que tiene 1.200 kilómetros cuadrados y está patrullada por soldados israelíes y es fronteriza con el Líbano, que fue arrebatado a Siria en la guerra de los 6 días de 1960. Israel la anexó, lo cual nunca fue reconocido por la comunidad internacional. Durante más de una década de guerra civil en Siria, ha lanzado cientos de ataques aéreos contra ISIS, dirigidos principalmente contra fuerzas respaldadas por combatientes del ejército sirio. El ejército sirio ha recuperado el control de la parte sur de Al-Quneitra a mediados de 2018, 5 años después de una invasión de combatientes rebeldes. Y acordate que ahí jugaron de defensa las fuerzas kurdas, que en momento eran requeridas, pero después un giro hacia Estados Unidos y la CIA y hacia Rusia, fue que se liberó esa zona. La situación de Siria, una situación de más de 10 años de una guerra civil donde potencias globales y potencias regionales también tienen sus intereses. Están inmiscuidos. Bien decías, Irán que apoya combatientes dentro de Siria, la milicia del Líbano que también es apoyada por Irán. Por otro lado, el ejército oficial de Siria es apoyado por Rusia, que justamente habitualmente o tropas Wagner llevan armamento y personal capacitado. También como la guerra civil se extendió tanto, llegó al norte y cada tanto hay incursiones armadas de grupos especiales o de la aviación turca. Entonces, bueno, podemos ver una situación que me imagino lo que debe ser la vida de los civiles. Lo hemos comentado, vos lo comentaste, sí. Cuando pasó el último gran terremoto, los lugares inaccesibles para la ayuda humanitaria por todos también estos conflictos, ¿no? Sí, así es, Sebastián. Sí, es muy compleja la realidad de la zona y a su vez, tanto y cuanto a lo que estuvimos comentando
en uno de los programas anteriores, ya de hace varias semanas, cuando ocurrió este gran terremoto que sacudió muy fuertemente a la zona, sumado a toda la problemática económica también, ¿no? Que va arrastrando año tras año la guerra y el faltante de alimento que hay en las distintas regiones, ¿no? Sí, no, totalmente. Y acuérdate que Hezbollah tiene un dato también de tu columna, que Hezbollah, a pesar de que puede ser una decisión político-social también fuerte en el Líbano, porque saben cuánto testimonio un profe, cuando bombardeó Israel venían, les daban cierta cantidad de familias que los bombardean y los volvían a construir las casas. Por eso yo como hice comparación con una organización social, porque después la gente se va dividiendo. Claro. Por eso tiene mucha popularidad y a su vez forma parte de un gobierno de libanés. Porque en Líbano, después de la guerra civil del 79, bueno, no sabes que hubo una guerra civil, que se pelearon todos contra todo por diferencias religiosas. Y nunca hay un partido dominante, sino que siempre llama a la negociación. Por eso siempre está en una crisis política económica es muy constante el Líbano, porque no va a haber un gobierno que centralice todo, siempre tiene que llegar a consenso con el Hezbollah, con los católicos, con los drusos, con los cristianos, los menonitas, después están con los ortodoxos, y siempre fue como son muchos grupos, minorías en el Líbano. Claro. Sí, así es. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, es la información que nos ha llegado de la región. Así que bueno, esperemos que con el paso del tiempo se vayan pacificando todos estos conflictos. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por hacer tu columna el día de hoy. No, gracias a usted.